Buenas tardes, soy Blanca Estela León Bucio, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 2101-3020. Actualmente curso el módulo que lleva por nombre Protección Internacional en materia de derechos humanos. El reto se titula Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En el presente video se llevará a cabo el reto 5, donde se tratarán algunos aspectos relevantes de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde resuelve el caso Radilla Pacheco contra México, realizando una explicación del caso, el proceso seguido en la comisión y el análisis llevado a cabo por la Corte. Sin justicia y respeto por los derechos humanos no puede haber paz. Irene Can. Explicación de los hechos. Se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejército en el estado de Guerrero, México. Según la Comisión Interamericana, las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto que el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la presunta víctima ni se han encontrado sus restos. De acuerdo a lo alegado por la Comisión, a más de 33 años del suceso existe total impunidad, ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación. Explicación del proceso del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 15 de noviembre del 2001 se originó la denuncia en contra de los Estados Unidos mexicanos por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en México. El 12 de octubre de 2005, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad, declarando admitida la petición. El 27 de julio de 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo, en los términos del artículo 50 de la Convención, determinando recomendaciones para el Estado. Informe notificado al Estado el 15 de agosto de 2007. El 13 de marzo de 2008, tras haber recibido la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del informe de fondo y al considerar que el Estado no había cumplido plenamente las recomendaciones, la Comisión Interamericana decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte. El 15 de marzo de 2008, la Comisión sometió a la Corte una demanda en contra del Estado mexicano, esto conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana. Por lo antes narrado en los hechos, la Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los derechos tales como reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de algunos familiares del señor Radilla Pacheco. Por último, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias. El 7 y 10 de noviembre de 2008, la Comisión y los representantes presentaron sus respectivos alegatos escritos y las excepciones preliminares interpuestas por el Estado. El 7 de julio de 2009 fue celebrada la audiencia pública durante el 83º periodo ordinario de sesiones de la Corte en la sede del Tribunal San José de Costa Rica. 14 de agosto de 2009, la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado presentaron por escrito sus alegatos finales. Asimismo, el 26 de octubre de 2009, la presidenta del tribunal solicitó a las partes la presentación de pruebas para mejor resolver, las cuales fueron remitidas por el Estado el 2 de noviembre de 2009. Además, durante el mes de julio, el tribunal recibió 13 escritos en calidad de amicus curiae de diversas personas e instituciones. Por último, se concede el fallo en favor de las víctimas el 23 de noviembre de 2009, siendo presidenta Cecilia Medina Quiroga. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. Incompetencia, ratione temporis, para conocer los méritos del caso debido a la fecha de depuesto del instrumento de adhesión de México a la Convención Americana. El Estado señaló que la Corte carece de competencia para conocer sobre los méritos del caso, ya que firmó su instrumento de adhesión a la Convención Americana el 2 de marzo de 1981 y lo depositó en la Secretaría General de la OEA el 24 de marzo de 1981, alegando que en la fecha en que tuvieron lugar los hechos no existía obligación internacional sobre la cual la Corte tenga competencia para conocer. La Comisión indicó que no solicitaba aplicación retroactiva y coincidió con el Estado en que sus obligaciones inician a partir de la fecha de su ratificación. La Comisión indicó que no había invocado violaciones a la Comisión Interamericana sobre desaparición forzada de personas, por lo cual no se pronunciaba al respecto. Por su parte, los representantes alegaron que la declaración interpretativa formulada por el Estado mexicano no afectaba la competencia del tribunal. Asimismo,
sostuvieron que tanto la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas como la Reserva, su artículo 9, habían formado parte de la litis en el ámbito nacional y en el internacional. Manifestaron los representantes que no habían solicitado a la Corte declarar violación alguna respecto a la Carta de la OEA. Indicaron que dicha carta, así como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, deben servir para interpretar y determinar el alcance de las obligaciones que tienen los Estados y se adquieren y perfeccionan al firmar y ratificar la Convención Americana. En ese sentido, agregaron que es un argumento con la finalidad de que en el establecimiento de la responsabilidad internacional del Estado mexicano se tomen en cuenta las obligaciones que adquirió y se comprometió a cumplir desde 1948. La Corte observa que la excepción interpuesta por el Estado se fundamenta en la presunción según la cual una persona desaparecida se tiene como muerta cuando haya transcurrido un tiempo considerable sin que se tenga noticias de su paradero o de la localización de sus restos. Por todo lo expuesto, el tribunal desestima la presente excepción preliminar y se declara competente para analizar los hechos que presuntamente vulnerarían los artículos 4 y 5 de la Convención en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco. Para concluir, y en cuanto a la importancia y trascendencia de la sentencia emitida por la Corte Interamericana en el caso Radilla Pacheco, es la primera sentencia dictada por la Corte, instancia internacional, como consecuencia de la violación a los derechos humanos en contra del Estado mexicano, siendo relevante para impulsar la reforma a la justicia militar con el fin de restringir su competencia conforme a los estándares internacionales, así como demás normas y prácticas que facilitaban o permitían violaciones estructurales a los derechos humanos, conllevando también a la reforma constitucional del año 2011 con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, tipificando también en la codificación penal la desaparición forzada de personas como un delito.